stay drunk all the time. Son 11:30 de la mañana, es viernes, hace 10 minutos empezó el Pa' Qué Vino, profe, pero en realidad no empezó porque yo estaba hablando con Agustín, ya va el segundo viernes consecutivo que les hago lo mismo. Las disculpas y bienvenidos y adelante. Buen día. Oficina de funcionario mediocre. Al fondo, retrato de 3 próceres cualquiera. Una bandera nacional made in China. Fotocopiadora que constantemente expulsa papel con la cara del pato Donald. Sillón súper cómodo. Sobre el escritorio, innumerable cantidad de papeles y de sellos. Mientras, mediocre coloca sellos a diestra y siniestra en las hojas, le dicta a Satélite indigno un comunicado. Satélite toma notas sin decir nada y asintiendo con la cabeza. Mediocre calva, voz que pretende ser solemne pero que se aflauta irremediablemente. Los proyectos serán presentados por triplicado en hoja membretada a doble raya y margen azul izquierdo. Deberán estar escritos con la letra de mi abuelo, respetando la vueltita especial que le daba la H. Comenzarán por saludar a su excelentísima mediocridad y culminarán con la siguiente inscripción. Sin otro particular, inclinándonos a los pies enjuanetados de su ilustrísima, saludamos cordialmente los abajo, muy abajo, firmantes. A su vez, todo proyecto implicará, por parte de los proyectantes, el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Comunicar por anticipado el detalle de las horas en que los funcionarios irán al baño. B. Certificado de buena conducta de cada uno de los involucrados, expedido por la Oficina de Adaptación a la Mediocridad Circundante. C. Análisis de orina y examen de ignorancia del Quijote. D. Exhibición real y periódica de bostezos. Se recomienda 1 cada 3 minutos. E. Proclamación de fe en la participación como esa cosa en la que otros deciden. F. 1,70 m como mínimo en los varones y conocer la receta de la pasta frola en las mujeres. G. Cada uno se limitará al saber del título que lo nombra. Zapatero a tus zapatos. H. Garantizar, bajo pena de escarnio público, el cumplimiento del programa que los expertos adictos a las palomitas de maíz salado elaboraron en una cabina telefónica de un país nórdico. La calva hace una pausa, mira con desconfianza al satélite. ¿Pudiste escribir todo? El satélite indigno, con cara de compungida, titubeando y haciendo una reverencia exagerada. Lo siento, amada calva, me perdí. Hoja, ¿va con H? Lo que acabo de leer es la escena 1 del acto 1 de una tragicomedia en 5 actos y una cebadura de mate, está titulada así. El título es La mediocre calva y el satélite indigno, obra teatral de Ulises Lima, escritor argentino, que vive en el Bronx y que esta obra ganó el premio en el Festival de Teatro Latino en Miami. ¿Quién lo escribió? Ulises Lima. Escritor argentino, dramaturgo y, como decía, esta obra ganó el Festival de Teatro Latino que se llevó a cabo en Miami en el año 2005. Solo esto es la escena 1. Y parece que el programa de hoy va de miedos y libertades creativas, de las posibilidades y limitaciones que a veces nos dan los programas y los planes y demás. Y estamos en Profe Pa' Qué Vino, en FM El Puente 103.3, elpuente.lateja.org, que es la página web, Hora Puente en Facebook y nuestro espacio en Profe Pa' Qué Vino, también en Facebook. Bueno, quiero la obra completa esa, Rafa. Sí, se las paso. Me anoto la pasada. Obviamente va por el lado del teatro del absurdo, pero el absurdo se vuelve muy real a veces, sí. ¿No? A mí me recordó un video en YouTube que hay de lo que es la burocracia, digamos, en donde en realidad se sienta una señora en un escritorio con el que está adentro, con el que la está atendiendo, y el tipo empieza, bueno, trajo los documentos, sí, por triplicado,
y le empieza a pedir cosas y va sacando, y como que el tipo se empieza a desesperar porque le trae todos los papeles, digamos. Y son un montón y no me acuerdo ni cómo termina, pero lo voy a subir a la página. Sí. Lo voy a encontrar. Sí. Requisitos. Bueno. Y estamos acá para hablar de los programas, de los planes y de cómo nos ajustamos o nos desajustamos a esos planes y programas, qué medida nos habilita a ser creativos y habilita a ser creativos a los alumnos, ¿no? Sí, ¿cuáles son los requisitos, no? También que se nos imponen. Hay todo un tema ahí, ¿no? Creo que nadie discute el que tiene que haber programas, ¿no? Para empezar, o sí. Yo, a ver, es interesante la pregunta. Quiero decir que en esta discusión estoy exonerado porque mi programa tiene un montón de ítems que tengo que enseñar. Lo que no dice es una justificación teórica de por qué, o objetivos, o no. Tiene solamente los ítems nombrando, por decirlo de alguna manera, algunas estrategias, pero el programa de matemática de primer ciclo de secundaria, y tendría que revisar ahora los de segundo ciclo, los objetivos, es decir, ¿por qué enseñamos esto? Ahora, si supiésemos por qué enseñamos eso, sería interesante para poder aplicarlo también con otras materias, ¿no? Que en realidad, al no tenerlo, es cierto, tengo como una libertad de prácticamente hacer lo que quiera, siempre y cuando no pongan una pata alguna autoridad y me diga, no, vos esto lo que estás haciendo está mal. Ahora, como no sé si va a venir, no va a venir, entonces improvisamos siempre, por lo general, los profesores de matemática en un montón de tareas, digamos, que debería estar definido en el programa sobre qué enseñar, cómo enseñarlo, desde qué punto de vista encararlo, todas esas cosas. Como no tiene objetivos, estamos librados a nuestra suerte prácticamente. Porque es matemáticas eso. Porque es matemática. Sí, porque matemática hay que enseñar todo. Todo. Y se da por sentado que debe tener unos objetivos altísimos que ni siquiera son posibles de plasmar. Para mí no se animan a escribirlo. Y sí. No, capaz que hay que empezar a definir un poco qué es currículum, ¿no? Decir, bueno, porque a veces se lo toma como un libro sagrado, ¿no? Y yo tengo acá un trabajito de Elisa Bordoli, que es maestra y es licenciada en Ciencia de la Educación, y habla un poco del currículum y de qué cosas no pueden quedar afuera. Una de las cosas que no puede quedar afuera es la persona, ¿no? Es el estudiante. Y bueno, y su contexto. Pero habla que el currículum en realidad dice, el currículum es un discurso que se constituye como una estructura de sentido que encierra claves para una lectura canónica, es decir, modelo, regla, precepto, ¿no? Y que aspira a imponerse como norma en el quehacer educativo. Pero a su vez, esta estructura es inestable y está abierta a la resignificación singular de los sujetos docentes y estudiantes, ¿no? Es una estructura inestable y está abierta a la resignificación singular de los sujetos docentes y estudiantes. Por lo tanto, no es un libro sagrado del cual hay que sacar absolutamente todo, y lo que está ahí está bien, lo que está afuera está mal, ¿no? Sí, no es un decálogo, no son los 10 mandamientos de Moisés. Ahí está, ¿no? una cosa así. Y ahí tendríamos que hablar entonces de la transposición didáctica, que capaz que es algo que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Es decir, cómo nosotros adaptamos esa lectura canónica a la situación con la cual nos enfrentamos, ¿no? Al estudiante, a sus características, a sus necesidades, a sus intereses. Y después entonces pensar en cómo estructuramos la clase o las instancias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Un poco por ahí la cosa. El programa nos da a los profesores ciertas seguridades, ¿no? Sabemos qué tenemos que dar durante el año. No sé por qué siempre hago comillas cuando nadie me ve, con los dedos. Es radio, Rafa. Es radio. O sea, cuando pongamos una cámara, alguien me verá. El programa te da cierta seguridad. Vos sabés que tenés que cumplir determinados ítems, como decía Alejo. Lo único que le da el programa a Alejo es una seguridad de ítems, ¿no? Un punteo. Un punteo, ¿no?
Ahora, como decía André, ese punteo uno puede adaptarlo y tiene un montón de herramientas para darlo o tratar de darlo de determinada manera, de tratar de que esos conocimientos sean aprendidos por los alumnos y reconstruidos tal vez, ¿no? o criticados. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahí entra a jugar también el contexto, la situación particular. Cada aula es distinta. Supongo que no hay una receta única. Supongo no hay una receta única de cómo transponer esos ítems, ¿no? a los alumnos. Creo que lo fundamental es la responsabilidad y más que nada el profesionalismo de cada docente. Creo que esa parte es importante y hay que tocarla. Sí, hay muchas maneras de realizar la transposición didáctica, de cómo encararlo. Creo que en realidad en muchos programas, en realidad, al haber solo un punteo, es cierto, tenés una libertad que es infinita prácticamente. Es decir, puedo hacer prácticamente, cumpliendo con los ítems, puedo hacerlo de muchas maneras. Ahora, tenés ciertos límites que son institucionales. Por ejemplo, hay veces que hay límites de trabajar interdisciplinadamente, que en el discurso todas las autoridades lo promueven, pero que después no se puede llevar a la práctica. Porque en realidad trabajamos interdisciplinadamente, pero vos dentro de tu horario, dentro de tu salón de clase, dentro de tu cubículo, por decirlo de alguna manera, pero hasta ahí. Ya si en realidad tenés que, es decir, los dos profesores dentro del mismo aula, con los mismos gurises, no. Eso ya no, eso está mal, ¿no? Porque cada uno tiene que tener sus estudiantes en su momento, en su horario, y tiene que cumplir eso a rajatabla, lo cual dificulta mucho en realidad el trabajar de forma interdisciplinaria, salvo algunas cosas puntuales, como puede ser, por ejemplo, bueno, yo tengo que dar estadística y le mandamos ahora a hacer una encuesta a los gurises, ¿no? Para trabajar estadística, digamos, todo el análisis de datos. El tema era lo que menos me preocupaba, entonces coordino con los profesores de cívica del liceo para que ellos pongan el tema. A mí me interesa el análisis de los datos más bien. El tema concreto está bueno para que sirva también para analizarlo en otras materias. Ahora, eso, una vez más, está restringido a mis 45 minutos, los 45 minutos del profesor, cada profesor por separado, más allá de que hay un diálogo, una coherencia. Juntos no se puede. Entonces la interdisciplinariedad puede ser una forma de trabajar los programas de manera distinta. Ahora, como decís vos, hay una serie de limitantes de tiempo, de limitantes institucionales que a veces no te dan el espacio para coordinar con otros profesores o trabajar en conjunto. Limitantes de tiempo, hay que reunirse con el otro profesor. Bueno, hay horas destinadas a la coordinación, pero un trabajo serio, planificado, a largo plazo, implica muchas más horas. Y todos tenemos experiencia de haber trabajado, programado, armado cosas que llevan un montón de horas, otra vez en nuestra casa, en otros ámbitos, ¿no? Con todo el desgaste de horas de trabajo que no se paga. Más allá de eso lo hacemos. A mí me interesa también algo que dijo André y que se retroalimenta con esto de la práctica, que los programas no son, ¿no?, una especie de verdad canónica revelada, y que eso se pone a prueba con la práctica, ¿no? A veces en esta cuestión de tratar de pasar esos ítems a la clase, vemos que hay determinados conocimientos o determinados conceptos, determinadas cosas que supuestamente alguien definió que había que trabajar con los alumnos, que no funcionan, no están funcionando o no son quizás tan relevantes como otros que se podrían introducir, ¿no? Y que a partir de esa relación con los alumnos surgen, bueno, se podía trabajar esto de otra manera, y quizás o se podían trabajar otros conceptos que no aparecen ahí en el programa, ¿no? Y ahí cómo entra todo eso, ¿no? Cómo nos damos el espacio para hacer entrar todo eso, ¿no? Cuando hay un registro diario en una libreta, cuando hay inspecciones que exigen determinado cumplimiento del programa, inspecciones o gente que elaboró los programas que están muchas veces alejados de la realidad de las aulas, ¿no?, de la realidad de los contextos. ¿Cómo entra todo eso, lo nuevo, ¿no?, los emergentes dentro del aula?
Es difícil de pensar, ¿no? El programa es como va con la inspección, ¿no? O por lo menos los docentes lo viven así, o sea, vos cualquier modificación en el programa o cualquier demora en el programa siempre se aparece la imagen ahí, el fantasma de la inspección que va a venir como a rezongarte, ¿no? Muchos docentes lo viven de una forma no sé, les molesta, ¿no? Sienten esa presencia. Yo creo que otra cosa que agregaría a lo que dice Rafa de los temas de tiempos, de espacios para la coordinación interdisciplinaria, está el tema de la tradición de dar el programa de acuerdo a determinada forma, que me parece que atrás lo que hay es una visión epistemológica y política de lo que es la materia que estoy enseñando, o sea, la disciplina. O sea, por ejemplo, esos programas en historia que son interminables, que nunca se pueden dar y que ya vienen todos los temas pautados en su orden cronológico, como que la historia fuese una linealidad donde uno tiene que empezar aprendiendo la prehistoria para entender lo que pasó ayer de tarde, ¿no? Todo eso es una concepción de lo que es la historia. Hay otras concepciones que implicarían modificar el programa, transformarlo, darlo vuelta, sacar temas, ¿no? Y eso es eminentemente político. Una de las cosas que dice Bordoli es esa cuestión de que uno está conformando una subjetividad política ahí con lo que enseña y cómo lo enseña, y la forma en que se participa en el aula y los temas que se hablan. Yo personalmente lo que creo que en el aula lo que tiene que entrar es hay que buscarle la vuelta de cómo entrar meter mucho de la vida cotidiana de los alumnos y del presente, de lo que sucede en el presente en Uruguay, en la región y en el mundo, que por lo general eso en los programas como que se pierde un poco. No llegan, como que eso queda para después que uno egresa, ¿no? Terminaste el liceo y se supone que quedaste preparado como para entender lo que sucede en el mundo, y en realidad si uno no lo va practicando, me parece que no se pierde, no se llega. Sí. Una cosa que decías de los programas interminables. Es increíble que a ver, ya sabemos en realidad que no se puede dar otro programa, entonces en realidad lo que dejamos para atrás es lo que deja para atrás todo el mundo, ¿no? Eso ocurre. O lo que no te gusta. Lo que no te gusta y porque no te gusta el profesor, por lo general, o porque es lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, en tercero espacio, que es un tema que está muy bueno encararlo, que este año no lo voy a dar por falta de tiempo, ¿no? Por falta de espacio. Pero en el 90% de los cursos de tercer año no se da. Digo, estoy haciendo una estimación bastante grande, digamos, ¿no? Pero no es un tema que se dé, y se sabe que se va a dejar al final, justamente porque los tiempos van a estar acotados, porque conocemos a los gurises. Ahora, en el programa, en el currículum que vos te haces, siempre lo pones al final, todo el mundo. Y esa es una valoración, ¿no?, que hace todo docente. ¿Por qué sigue ahí? Digamos, esa es la duda que queda. Si conocemos a los gurises, ¿por qué directamente en realidad cuando te armás? Porque una cosa es el programa y vos te armás después tu transposición didáctica, ¿cómo sería? Sí. Es decir, te armás el cronograma, vos el programa sabés que es larguísimo, tiene un montón de ítems, ¿no? Y lo ordenás y lo pones un poquito por aquí, un poquito por allá. Ahora, ¿por qué lo pones al final eso siempre? ¿Por qué sigue estando? Porque en realidad directamente no asumo que eso no lo voy a dar, entonces lo pongo después al final y lo agrego. A ver, ¿cuántos profesores realmente modifican su programa? Absolutamente todos. El tema muchas veces es que muchos docentes reproducen lo que se ha hecho con ellos. Y quizá haya temas que son más relevantes que otros simplemente porque históricamente han sido más relevantes que otros. Porque alguien decidió que era más relevante. Y en algún momento alguien lo decidió. Y por lo tanto, definir ausencias es una decisión política. Y decidir presencia es lo mismo. Y un programa es una guía, una referencia que yo debo tener. Y ese concepto tiene que estar muy claro en los docentes. El programa es una guía, es una referencia, es una forma de
de por dónde puedo ir. Pero después lo que defino, las ausencias, las presencias, es una cuestión del docente, pura y exclusivamente. Que bueno, lo tendrá que hacer con la responsabilidad que tenga, ¿no? Pero ahí hay un tema que es la decisión política de qué cosas van y qué no van, pero que además tendríamos que pensar, antes de decidir qué va y qué no va dentro de un programa, es ¿por qué la escuela? ¿Por qué el liceo? ¿Para qué se creó este dispositivo? ¿No? Fue una decisión política, en una situación, en un contexto definido. Hoy día, la escuela, el liceo, sigue siendo el mecanismo adecuado. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué está la escuela y el liceo? ¿Cuál es la función de esa institución? Yo me metería más sobre ese tema y si nos metemos más en ese tema, capaz que resulta totalmente irrelevante los contenidos y cómo armamos la currícula. ¿Para qué estamos? ¿Para qué está el liceo? Profe, ¿para qué vino? Es que esos contenidos responden a ese más allá, ¿no? Ese más allá que alguien definió. Pero ahora nos vamos a la pausa, me parece. A ese otro más allá que es la pausa. Un proyecto social con forma de radio. Me podría haber tocado a mí. Te podría haber tocado a vos. Le podría haber tocado a cualquiera. Pero les tocó a ellos. Por eso todos somos familiares. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Soy Rosana Tadei y estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad. Hola, soy Liliana Brasinska, activista feminista y defensora de los derechos humanos, y estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad. Soy Maya Castro y estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El Puente FM también apoya el no a la baja. Unimos fronteras ideológicas y sociales. Damos paso sobre el mar de la tolerancia en el camino de la comunicación comunitaria. Somos el Puente 103.3 FM. Cruzando caminos. Seguimos entonces en la FM El Puente, en el programa Profe, ¿pa' qué vino? Se puede escuchar en Hora Puente, en Facebook, y entrar en la página web de la radio, que es elpuente.lateja.org. Y vamos ahora con algunas informaciones que tienen que ver con lo sindical. Alejo acá siempre tiene la última. Bueno, hay de todo, voy a tirar, es decir, tenemos el tema tránsito que está en la vuelta, digamos, pero en realidad eso lo dejamos para otro programa o lo dejamos para otro programa mejor, porque va a ser larguísimo, si arrancamos con eso. Tenemos asamblea el sábado 19 de octubre en el local del PIT-CNT. Es a las 17 horas el primer llamado, 18 horas el segundo llamado. Dice, comenzaremos con puntualidad, cosa que no les creo, pero no importa. ¿Está mal? El orden del día. Soy un poco desconfiado yo. De estas cosas, viste, la puntualidad es difícil. Orden del día, congreso de FENAPES, que es decir, la FENAPES tiene su congreso a fin de año, que hay que discutir previamente, ¿no?, para un congreso. Elección de horas, que está complicado por la propuesta que ya se rechazó una vez, se rechazó otra vez, la rechazó la GD, sigue en discusión. Plan tránsito, que por eso no lo vamos a discutir al aire, lo discutimos después en la próxima capaz. Y continuación del conflicto, ejecución No hay que des vuelta la hoja porque hay más información atrás. Bien, tengo más información atrás. Qué bien, Rafa. Hay Zonal Oeste, ¿no? Hay Zonal Oeste. Me había olvidado de eso. Tenemos Zonal Oeste a las 17 horas en el local
¿Por qué es allá? En el mismo local. En el mismo ¿Por qué es en local el de local la... ¿Por qué no nos juntamos acá? Todo mal con ustedes. Bueno, en el local del Pizza a las 19 horas, a las 15, a las 17 horas, Zonal Oeste, que en realidad vamos a tomar posición para la asamblea. Y Vero me mandó información de último momento, Vero Escandroglio. Regional Oeste del SWAT tiene actividad y propaganda. Lunes 21 a las 20 horas en la Plaza Cuba, y me manda esta información porque el Regional Oeste del SWAT coordina con el Zonal Oeste de Hades, entonces es una cuestión de camaradería, y porque le tenemos miedo a los del SWAT, damos esta información. Claro. Entonces el lunes 21 a las 20 horas en la Plaza Cuba, el SWAT está en conflicto y tiene actividad. Yo, siguiendo con el tema, leo 4 renglones que escribió Bordelli. Dice: el currículum como discurso específico de saber anuda un proyecto educativo-cultural que tiene una dimensión político-ideológica. En tanto, selecciona determinados objetos de conocimiento y formas de abordaje de los mismos. A su vez, en forma dialéctica, es producto y productor de una sociedad determinada en una trama histórica singular. Es producto y productor de una sociedad determinada en una trama histórica singular. Yo creo que hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué existe el liceo, no? La sociedad, ¿qué le está diciendo al adolescente? Si vos no pasás por el liceo, no sos nadie. No tenés posibilidades. Ninguna posibilidad. Y esta sociedad, este sistema, está preocupado porque todos los engranajes encajen en el sistema. Si alguien no está dentro de él, del sistema como está armado y como está preparado, el sistema tiene un problema. Porque ¿qué hace con él? No sabe qué hacer. No lo puede dominar. No encaja dentro del sistema. No es el engranaje como debe funcionar. Entonces tiene un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de meter adentro del sistema, aunque sea a prepo. ¿Y qué es lo que intenta? Bueno, arreglemos algunos problemas que generan esto de la deserción escolar, que los chiquilines no estén dentro del sistema. ¿Cuáles son los problemas que tienen los gurises? Entonces ahí se estudia, bueno, ¿cuáles son los problemas? Bueno, problemas económicos, y ahí empieza el problema de la marginalidad, ¿no? De los niños carenciados, ¿no? Y aparece aquí la educación compensatoria. Y acá traigo un pensamiento de Ermevaldo Saviani, un brasileño, que dice: acá estamos hablando de educación compensatoria. ¿Qué es lo que hace la educación? Y tiene que hacer cosas que la sociedad no está haciendo bien. Tiene que sostener al estudiante cuando tiene una familia que está desarticulada, tiene que darle de comer. Entonces da un ejemplo, dice, por ejemplo, en San Pablo, ¿no? Se dijo, bueno, tenemos un porcentaje de deserción escolar que es importante. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a darle la merienda, ¿no? Porque debe ser problema de alimentación. Resultó que después de 10 años de mejorar la alimentación en las escuelas, siguen teniendo los mismos problemas. Siguen teniendo los mismos problemas. Es decir, no es ese el punto, ¿no? Acá lo que debe existir es, tenemos que cambiar los adjetivos y los sustantivos, ¿no? Tenemos que hacer una compensación educacional. Entonces, ocuparnos de ese problema, que de eso sabemos nosotros, de educar, ¿no? Pero además hay que pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, introduciendo a un sujeto más dentro del sistema de consuma y consúmalo ya, para que la cosa funcione, ¿no? No estamos tan preparados porque el individuo ejerza sus derechos sociales, económicos y culturales, sino más bien que ese individuo encaje bien en el engranaje social, ¿no? De que este sistema ha preparado. Esa es la parte del discurso, la del sujeto crítico, esa es la parte del discurso que queda en la fundamentación del programa, ¿no? Después lo que viene después es como más de lo mismo. O sea, yo lo que tengo acá yo leí a Nora Gluz con Z, que es una investigadora argentina, creo que es de la UBA. Y ella, por ejemplo, lo que te dice que estos programas como el Plan Tránsito y lo que vos decías, las políticas compensatorias, focalizadas y compensatorias en educación, lo que hacen es convertir a la escolarización en una ortopedia social, dice ella. Y dice, integrar a la escuela para rehabilitar a los pobres.
y generar sus condiciones de empleabilidad. Y de esa forma evitar cuestionar el contexto social, político y económico más amplio, que es el que realmente genera, ¿no? El tema de la exclusión y la marginalidad. La cuestión social se dice que es incapacidad de los sujetos, no sé, yo qué sé, la baja calificación laboral, por ejemplo, incapacidad del sujeto. El alumno que llega y fracasa es por una incapacidad de él, ¿no? Esa forma. Después hay otras visiones, por ejemplo la de las carencias. O sea, hablar de carencia, de que es una persona carenciada, entonces ahí viene lo compensatorio, hay que darle todo lo que le falta, todo lo que, ¿no? Bernard Charlot, que yo de vez en cuando hablo de él, es lo que en sus investigaciones sobre el fracaso escolar no están en contra de estudiar las carencias. En realidad se preguntan por qué es lo que tienen por los cuales se da el fracaso escolar y qué es lo que tienen aquellos que no fracasan. Que capaz que hasta sería más importante estudiar qué es lo que le tienen los que no fracasan. A ver qué pasa, ¿no? Para potenciar eso, seguro. Sí, dar vuelta al análisis. Ahí depende de dónde nos paremos, ¿no? Qué paradigma, ¿no? Si estamos en una pedagogía tecnicista, entonces el estudiante que no logra los estándares deseados es un tipo incompetente, ineficiente, improductivo, ¿no? Pero ¿para qué? Para encajar en este sistema, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Vos mencionaste esa palabra encajar o ajustar y a nivel macro todo sistema intenta perpetuarse, que funcione y que cada pieza, y las piezas son personas en este caso, no se rebelen, ¿no? Y que la máquina siga andando tal cual. Y si eso funciona a nivel macro, funciona a nivel micro también en otras instancias. Entonces los programas, los planes, las políticas compensatorias van por ese lado, como reproducción de todo eso. Como ajuste, como formas de retener, de contener y de ajustar a aquellos que pueden desajustarse y hacer tambalear a ciertos sectores del sistema. Entonces, cuando yo establezco un programa y quiero que ese programa se evalúe memorísticamente, ¿no? Que se cumplan determinados ítems y que el alumno incorpore esos ítems a modo de catálogo de conocimientos, por más que, como dice Daniel, en los fundamentos yo escriba, no es matemática que no tiene fundamentos, ¿no? Pero en los demás programas, donde aparecen fundamentos, objetivos muy bonitos de formar al estudiante crítico, el espíritu crítico y yo qué sé, todas esas cosas bonitas que aparecen en los programas, que después sí que construya y que aprende, que cree el conocimiento por sí mismo, quedan en cuestión declaratoria cuando después se establece pautas extremadamente firmes en otros aspectos, ¿no? Y golpeo la mesa, así como Sánchez Padilla. ¿Ah? ¿Ah? Yo miro el programa de literatura, por ejemplo, acá, y el orden en que se le da los objetivos ya indica una cuestión política de intereses. Si el primer objetivo no es promover la lectura, está todo mal. ¿Ah? Hay conocer y analizar el hecho literario en sus diversas modalidades. Tengo que enseñar al alumno que sepa cuándo es una obra de teatro y cuándo es un poema. Eso primero, según esto. Y después promover el gusto por la lectura. Está todo mal. Primero la utilidad. Todo mal. Y último, como último de los objetivos, la experimentación personal. En una materia que se basa en la creatividad, lo creativo está como último en la lista. No, parece que acá ahí está todo mal. Y da gracias que está ahí. ¿No? Y después, bueno, después se podrá discutir más específicamente los contenidos, pero esto tiene que ver con un salto más allá, tiene que ver con algo político que viene de arriba, ¿no? Que está en el sistema. Esto es la manifestación de eso, ¿no? Y si uno no es consciente de eso, ¿no? Si uno no pone a prueba este microsistema, no pone a prueba el otro, y no lo critica el otro, ¿no? Una profesora una vez en un congreso de literatura que el congreso se llamaba Repensar la literatura. La profesora, que es inspectora, hoy en día la saludamos desde acá, decía, comenzó su exposición diciendo, los clásicos no se discuten. Y el congreso se llamaba Repensar la literatura. Entonces, somos un montón de contradicciones, ¿no? Para que repienses un montón. Tenemos que pensar mucho, ¿no? El tema del conocimiento, o sea, los conocimientos que se transmiten o se construyen o se trabajan, no sé, depende de
las perspectivas que cada uno asume y eso. Pero a mí me parece que una de las cosas donde fallamos un montón es en darle sentido al conocimiento, mostrar el sentido que tiene el conocimiento. Nosotros como que lo desgajamos, se asignaturiza el conocimiento, no tiene nada que ver con su producción, con la ciencia y todo eso, y como que lo enseñamos como una cosa dada ahí, como datos que están, y cuando sabemos muy bien que esos datos son... ¿Cómo es cuando se dice? Son efímeros, o sea, la ciencia se va desdiciendo sobre lo que ya dijo, aparecen nuevas cosas, va cambiando, se descubren otras, de repente cambia el paradigma y todo lo que se había construido hasta ese momento ya no sirve para nada. Y el tema del sentido del conocimiento, de por qué hay que aprender, y el otro tema es el placer por aprender. En realidad ahí no trabajamos mucho eso de que está bueno saber y aprender. En realidad es una cuestión más de hay que cumplir con los trabajos, conseguir la nota para pasar de año, como que se enseñan más así. Y estas cosas son claves, ¿no? Nos estamos quedando históricamente, incluso hay críticos más fuertes, ¿no? Como Iván Illich, que dice... Bueno, para la mayoría de los seres humanos el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Casi nada, ¿no? Sí. Casi nada. Claro, él estaba... Porque mi papá me manda. Pero bueno, él critica mucho la escuela y habla de que la escuela es una agencia, ¿no? Es una agencia de publicidad que hace a uno creer que necesita la sociedad tal como está, ¿no? Esto, bueno, las teorías más crítico-reproductivistas, ¿no? Es decir, que es un mecanismo la escuela de ajustarnos a los lineamientos de este sistema, ¿no? Entonces, metamos a todos a forceps adentro de la escuela porque este es el mecanismo, y por supuesto con el discurso paralelo de que, bueno, que la escuela tiene esto de igualador, de ponernos a todos en el mismo nivel, de poner el conocimiento al alcance de todos de la misma manera, de las mismas posibilidades de llegar, lo cual es una gran mentira, es un verso enorme que todos ya sabemos. Entonces, la pregunta final sería en todo caso, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos esa transposición didáctica? ¿Qué tomamos como referencia? Y desde qué posición política nos paramos, ¿no? Porque si no nos paramos de una posición política, es aceptar la que ya existe, porque la hay. Y ahí nos meteríamos en todo caso también en una posición más beligerante y tal vez cuestionando la laicidad, que también es una gran mentira que existe en la educación, ¿no? Está lleno de grandes mentiras. Por lo que hemos visto hoy, al hijo lo veía como con cara de intervenir, pero conteniéndose. No le gustó lo de Illich. No, me encantó, en realidad es muy bueno. Me quedé con preguntando cuáles son las certezas que tenemos, ¿no? Que plantearon por la duda, vamos por las certezas. A mí me gustó lo primero que le diste, ¿no? Que cuando volvimos de la tanda, que es una certeza muy grande, en realidad. El sistema, para aquel que no le encuentra utilidad, lo tira para afuera. Punto. No, esa es una certeza. No estoy diciendo que el liceo sea la salvación, aunque es lo que le pedimos, ¿no? Que ese es ahí donde está el medio del asunto, digamos, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que toda persona tiene que estudiar, no tiene por qué ser en el liceo, que esa es mi matiz, digamos, ¿no? En realidad algo tiene que estudiar, algo tiene que aprender, porque en realidad algo va a tener que hacer, porque en realidad algo es lo que nos está faltando, digamos. No sé, ¿por qué? ¿Hacer para qué? Pero que, a ver, lo que yo voy... ¿Hacer como ser humano? ¿Hacer como trabajo? Hacer como ser humano, hacer como trabajo, hacer como todo, en realidad, porque no quiere decir que yo esté de acuerdo con el mundo en el que vivimos. Ahora, la certeza es esa, es el que no sabe hacer nada, el que no consigue un trabajo, el sistema se encarga de tirarlo para afuera. Que yo puedo criticar al sistema porque hace eso, ¿no? Que eso hay que hacerlo. Pero reconozcamos que en realidad eso es así, digamos. ¿Que hay que cambiarlo? Sí.
Pero si no partimos de esa realidad, si no partimos de la realidad, reconociendo cuál es el sistema en el que estamos, es un problema. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que formar a la gente para que le guste, digamos, estudiar. A mí me encanta estudiar. Ahora... más o menos te gusta estudiar. Me parece que más o menos te gusta. Qué horrible. No. Ahora... Sí, entiendo que hay un tema de... Porque a mí me gustó lo que dijo... Hay una frase que dice, el dominado no se libera si no domina aquello que los dominantes dominan. Bien. Capaz que eso resume un poco. Claro, porque en realidad yo tengo mis matices con las teorías reproductivistas. En realidad, me parece que... En realidad no proponen nada. Claro, no proponen nada y me parece que en la escuela y en el liceo se dan instancias como de liberación que... No proponen nada, pero el análisis es importante. No toman en cuenta la cuestión subjetiva, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo valorar mucho el aprender y entonces no fracasar por más que venga de una situación muy muy marginada. Pero es una cuestión hay que cuestionarse el tema ese de dónde, de los conocimientos, un poco lo que vos decías, la laicidad y eso. Por ejemplo, el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, una de las cosas que hace cuando construye sus asentamientos es ocupar la escuela y empezar a trabajar con educadores o profesores afines al movimiento o ellos mismos. Incluso tienen una universidad en San Pablo y tienen convenios con otras universidades donde los profesores que dictan los cursos son afines a la propuesta política y al proyecto emancipador que tiene el movimiento. Por ejemplo, a ellos no les sirve un agrónomo que esté preparado para trabajar con la cuestión del agronegocio, porque ellos están en contra del agronegocio. Entonces a ellos no les sirve con ese tipo de agrónomo que se forma de esa forma, con esas teorías y estrategias y herramientas. Necesitan otro tipo de agrónomo. Y así no podés llevarlo a todas las profesiones. Como siempre nos quedamos cortos, necesitamos 3 horas más. Nosotros seguimos igual, sí. Yo invito a leer los programas, aquellos que tienen objetivos y fundamentos, el de matemática no, repensarlos políticamente y ver qué se puede hacer con ellos para construir cosas nuevas. Yo por lo pronto hoy voy a trabajar La Mediocre Calva y Satélite Indigno con mis alumnos. Hasta el próximo viernes, ¿no? Chao, nos vemos.